Esta es la segunda parte de la Neorreforma número 1, la Palabra de Dios. Como analizamos puntualmente en el video anterior, hicimos la reflexión profunda de que la Biblia es la Palabra de Dios, nacida del corazón de Dios, de la presencia de Dios, del trono de Dios y de su voluntad divina. Palabra que ha sido atestiguada en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, donde puntualizamos el hecho de que todos y cada uno de los vocablos hebreos y griegos que conforman la palabra son producto de la mente divina. Aclaramos que la revelación, la inspiración, la teonestía se dio porque Dios se quiso dar a revelar a los hombres en diferentes atributos de su divinidad para tener una regla de conducta, ética y moral. Si creemos puntualmente que la Biblia es palabra de Dios y que ella expresa la voluntad nítida y puntual de la santidad de Yahvé, entonces la conclusión lógica es que el cristianismo moderno ha cometido uno de los grandes pecados de su historia actual. El cristianismo moderno ha tenido en poco la Biblia, de tal forma que la Biblia ha sido manipulada, tergiversada, malinterpretada, abusada y sobre todo no obedecida. La Biblia ha sido pisoteada de tal forma que para poder avalar diferentes doctrinas, corrientes, teologías, estudios, praxis, ha sido malinterpretada en un enrollo de una falsa hermenéutica y de una falsa historia a fin de justificar las más doctrinas perversas actuales. La Biblia ha sido rota en pedazos, sin el menor pudor, sin el menor temor, sin el menor miedo santo a la presencia de Dios, puesto que la Biblia es palabra de Dios. Se han hecho los escándalos más puntuales en los últimos 100 años de la historia protestante. La Biblia ha sido usada para pervertir las enseñanzas y la fe una vez dada a los santos. La Biblia es usada para justificar todo tipo de delitos, todo tipo de encubrimientos, todo tipo de pecados y maldades, a fin de proseguir con ministerios y megaiglesias que nada tienen que ver con la palabra de Dios. La Biblia ha sido hecha prisionera de los más viles y corruptos intereses en los últimos tiempos. Desde la doctrina de la prosperidad, desde la doctrina del vómito santo, la risa santa, la guerra espiritual, por señalar algunas cuestiones muy delicadas, ha sido desdeñada de tal forma que ahora lo que se pretende creer como cristianismo no lo es a la luz de la Biblia. Las doctrinas sustanciales de la Biblia, como la regeneración, el arrepentimiento, la fe que salva, la expiación, la sustitución, la redención, la armateología, la escatología, la inspiración, han sido dejadas a un lado para ser sustituidas por nuevas corrientes y nuevas doctrinas que violentan y pisotean de una manera dramática la palabra santa. A lo largo de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, encontramos las advertencias claras y puntuales de lo que era y lo que es la voz divina. El así dijo Jehová, así dijo el Señor, era considerado en aquellos tiempos de una manera tan santa, tan sagrada, que todo aquel que no hablara la palabra de Dios como debiera ser, debería de ser apedreado. Encontramos a lo largo de Jeremías, a quien se le conoce como el profeta llorón, las advertencias nítidas y claras de todo aquel que, llamándose autopastor, autoprofeta, hablara palabras de Dios en nombre de Dios y que no lo fuera.
La Biblia toma como un pecado grave, muy grave, el violentar, el tergiversar y alterar la palabra de Dios. No pensemos que Dios está ausente en el trono, impávido, al ver que su palabra es pisoteada de una manera cruel. No pensemos que un día Dios no va a actuar con toda la ira, con toda la venganza, con todas las tinieblas y con todo el coraje que la propia Biblia describe para todos aquellos que tienen en poco su palabra. Romanos 2 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque está establecido un periodo en el cual Dios juzgará al hombre y tomará cuentas de lo que Él hizo con su palabra santa. La Biblia ha sido distorsionada de tal forma que ahora un creyente normal, un creyente laico, ya no atina a diferenciar la doctrina real y sustancial de la palabra con las falsas herejías. Las falsas herejías han subido a un nivel y sustituido la palabra de Dios. Los pastores modernos son culpables de no enseñar a todo un pueblo laico la Sagrada Escritura. Son culpables de velar el contenido profético de las Sagradas Escrituras. Los pastores modernos han sido infieles, asalariados y necios al no entender que lo que se predica como palabra de Dios no se tiene como tal. La queja en Ezequiel 34, del versículo 1 al versículo 31, es muy clara. Los falsos pastores destruyen y dispersan a las ovejas, las espantan, no las cuidan, se apacientan a sí mismos, no fortalecen a la débil, no curan a la enferma, no vuelven del redil a buscar la descarriada, no buscan a la perdida, se enseñorean de ella con dureza y con violencia. Pero encima de eso, de las características de los falsos pastores descritos en Ezequiel 34, escribe el hecho de que para poder violentar, robar, difamar y pisotear a todo un pueblo incauto, se utiliza la palabra de Dios. Esto es un pecado escandaloso, vergonzoso, que debe ser denunciado en su justa magnitud y en su justa proporción, para que nunca más la palabra de Dios sea usada a fin de violentar a todo un pueblo religioso. No debemos permitir nunca más que la palabra de Dios sea usada como un estereotipo para poder justificar los delitos y los pecados más abominables que los autollamados pastores y autollamados líderes religiosos utilizan con el mero propósito de enriquecerse. No podríamos tolerar más que la palabra de Dios, la cual fue sellada con la sangre de Jesucristo en el Gólgota, sea más pisoteada y sea más violentada. Debemos darle a la palabra de Dios la justa dimensión de rectitud, de santidad, de obediencia y de exactitud, tal como lo describe el propio Dios. Si Dios realmente formó la Biblia, si Dios realmente hizo su voluntad en ella, pues sería muy grave desatender sus mandamientos, descuidar la lectura, el análisis y la palabra de Dios en nuestra vida sería descuidar al propio Dios. Porque la revelación de Dios que hace en Isaías 45 de sus atributos intrínsecos y extrínsecos dejan ver claramente cómo la voluntad divina, cómo los atributos de esa divinidad son dados al hombre. La soberanía, el poder, el eje rector
de la divinidad dada en Isaías 45 es tan clara que no da lugar a dudas a que hay un Dios en el cielo vivo y verdadero que controla todos y cada uno de los eventos de la historia del hombre, tanto general como particular. Los falsos profetas, los falsos maestros han tenido en poco la palabra de Dios. Pastores infieles, asalariados y solopadores de pecados, que, desmembrando y humillando la palabra de Dios, han pretendido colocarse por encima de la misma. Y aquí habría que ser muy claros en señalar ese punto. Nadie, ni ángeles, ni serafines, ni ninguna creación del universo está por encima de la palabra de Dios. Pastores, diáconos, ministros, líderes religiosos, incluyendo el Papa, arzobispos, sacerdotes y cualquiera que se autodenomine religioso, propagador de la inspiración divina, está por encima de la palabra de Dios. Nadie, ninguno. Los que creemos en Dios como nuestro Padre y Redentor, estamos obligados a estar bajo el yugo de la palabra, sometidos de una manera humilde y de una manera fervorosa, amante y santa a la voz de Dios. Pretender saltar las barreras de la inspiración y dar revelaciones que la Biblia no contiene y que la Biblia no avala es una profunda y grave apostasía. Una apostasía que ha degenerado en todos los niveles de la inspiración plenaria y verbal de la Sagrada Escritura, de tal forma que ahora lo santo ha sido pisoteado y lo más sagrado ha sido profanado. No pretendamos, pues, justificar actitudes, conductas, pecados tan graves a costa de la palabra de Dios. No pretendamos ir más allá de la Biblia, porque sería especulación. Pero reducir los argumentos teológicos, doctrinales y bíblicos de la Biblia sería oscurantismo. Debemos retornar como primera neorreforma a la palabra de Dios. Ser humildes a su voz, humildes a sus palabras, humildes a sus mandamientos y humildes a su obediencia. Debemos retornar a tener un corazón de tal forma que cuando dice la Biblia, así dice Jehová, así dice Jehová. Como dice en Hechos 5, así dice el Espíritu Santo, así dice el Espíritu Santo. En la revelación póstuma, en el capítulo 14, 15, 16 y 17 de la oración sacerdotal de Jesús en el Evangelio de San Juan, expresa claramente que la revelación divina iba a venir a través del Espíritu Santo para glorificar a Cristo y ensalzar el nombre de Dios. Nunca iba a venir el Espíritu Santo para contradecir, para ahogar, para sustituir y para pervertir la propia palabra divina. Y hoy se usa una serie de argumentos, de mentiras, de falacias y de torpes conocimientos para envilecer la palabra de Dios. Reitero, este video es más práctico porque debemos de empezar a pulsar los hechos innegables de que la Biblia ha sido pisoteada. Y culpable es el líder religioso, como tan culpable es la gente laica que no atiende al hecho de llenarse y de descubrir la revelación de Dios a través de su palabra. Somos culpables, culpables, culpables de no atender a la voz divina.